Dios les bendiga, chicos. Deseo que se encuentren muy bendecidos en este día. Hemos decidido, la mesa directiva, comenzar a realizar una serie de pequeños devocionales, de pequeñas lecturas bíblicas, con el fin de que ustedes se edifiquen, de que ustedes aprendan la palabra de Dios, con el fin de que ustedes sean bendecidos por estas actividades que queremos estar realizando continuamente. Y el día de hoy quiero leer para ustedes un pasaje escritural muy hermoso que está en la primera carta del apóstol San Pedro, en su capítulo número 2, y voy a leer los versículos 1 al 5, que dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En este pasaje escritural que les acabo de leer, el autor, que se atribuye al apóstol Pedro, usa una serie de imágenes bíblicas que de pronto en la actualidad están en desuso o no se comprenden de la manera correcta, e inicia hablando de una serie de acciones que son importantes, que son esenciales y que tienen que ver con el carácter de un cristiano. Y él dice que hay que dejar la malicia, el engaño, los fingimientos, las envidias y las detracciones o difamaciones, ¿no? Implica en dejar una serie de actitudes que tienen que ver con transgredir no solo la palabra de Dios, sino con infringir daño o infringir dolor hacia nuestros semejantes, ¿no? El engaño, la malicia, la envidia, las difamaciones tienen que ver siempre con agredir a otra persona. Esa otra persona puede ser desde alguien muy cercano en casa, un familiar, un hermano en la iglesia, una persona en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio, personas que están cercanas a nuestro alrededor o personas que no son cercanas, que no son próximas a nosotros, pero que forman parte al final de un contexto, de una cultura, de una sociedad en la que nos desenvolvemos. Y la escritura empieza instando a que nosotros dejemos esas acciones, esos hábitos, y nos dice que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, no adulterada. Otra versión dice la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salud, para que por ella crezcamos saludablemente. Pero ¿qué implicaciones tiene desear la leche espiritual como niños recién nacidos? Sabemos que la leche espiritual es la palabra de Dios. La imagen bíblica es la palabra, la escritura, los libros, estos libros sagrados que tenemos en nuestra casa, que podemos leer diariamente. La escritura nos dice que deseamos como niños recién nacidos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Así como un niño recién nacido que hemos visto en algún momento de nuestra vida, un pequeño que acaba de nacer, sus hábitos consisten en dormir la mayoría del tiempo, y cuando no duerme come, pero come de tal manera que desea hacerlo, y para lograr esta acción él llora, él llama la atención, él busca de manera inmediata ser saciado a través de la alimentación, de la leche de mamá. Esta es la sugerencia que nos hace la escritura, que deseamos como esos pequeños que acaban de nacer alimentarse. Nosotros también deseamos de esta manera alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. Un pequeño no se alimenta 1, 2 o 3 veces al día, tiene un periodo de alimentación constante, y eso es lo que el autor nos está diciendo. No como una simple sugerencia, sino como una ordenanza, que nosotros busquemos la palabra de Dios, no adulterada, sin engaño, para que por ella nosotros crezcamos, para que por ella nosotros vayamos creciendo en nuestra vida como cristianos, en nuestra comunión. ¿Y por qué hace una imagen o una referencia a la escritura como medio para crecer? Porque, bueno, ustedes recuerdan el pasaje después de la resurrección, en donde
donde van dos discípulos de Jesucristo por el camino a Emaús, y dice que Jesucristo se acerca a ellos, se les aparece. Sin embargo, sus ojos estaban confundidos, entendámoslo así, para que no lo pudieran reconocer. Ellos le dicen, bueno, Jesucristo les escucha hablar y les dice, ¿de qué hablan? Y ellos les explican, ¿qué tú no sabes qué es lo que ha acontecido en los últimos días en Jerusalén? Que el Cristo, que nosotros creíamos que Él era el libertador, etc. Y es cuando Jesucristo les enseña que para que la Escritura se cumpliese era necesario que el Cristo muriese, fuese crucificado y después resucitara al tercer día. Y después de esto dice que Jesucristo les empieza a declarar desde Moisés y los profetas lo que hablan sobre Él. En otras palabras, Jesucristo les dice que toda la Escritura habla sobre Él. Desde el principio se refería a Él, desde el principio revelaba la promesa de Dios para los hombres, que es Jesucristo, y en el cual ha tenido cumplimiento tras su muerte y resurrección. Es por eso que en la Escritura nosotros vamos a hallar el alimento necesario, porque la Escritura es Jesucristo manifestado a la vida del hombre diariamente. Después de esta porción, el apóstol dice, pero habéis gustado que el Señor es benigno. Es decir, si ustedes han gustado, han probado, han conocido la bondad, la benignidad de Dios en sus vidas, ustedes van a ser capaces de todo esto. Pero ahora les quiere llevar a pensar por qué esto es así, por qué los hombres que hemos recibido a Jesucristo ahora tenemos como tarea no solo abandonar esos hábitos, sino comenzar a alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. Dice, porque al cual allegándoos piedra viva, reprobada de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Empieza a trabajar una imagen bíblica el autor, en donde nos dice que Dios nos ha llegado una piedra viva, y esta piedra viva es una referencia que viene desde el Éxodo, pero podemos, por ejemplo, encontrar en Isaías, en donde Jesucristo es la piedra de fundación, y puede ser entendida como la piedra fundamental, como el cimiento, pero también como el remate, como el último remate del templo. Sin embargo, la Escritura nos está enseñando que Jesucristo es la piedra viva, que fue reprobada por los constructores, y nos hace una vez más alusión a su revelación, el rechazo que tuvo de parte de su pueblo, la muerte que ejecutaron sobre él y la resurrección que él ahora ha llevado a cabo por Dios, que le ha levantado. Esto es lo que la palabra nos está enseñando. Nos dice que Dios nos ha entregado una piedra, un fundamento que no es material, sino que ahora es espiritual. Y por espiritual no se refiere a otro mundo o a otra dimensión, sino a un carácter diferente. El templo ya no es material, sino que el templo está formado por piedras vivas que somos cada uno de los que formamos parte de la comunidad de creyentes en Dios, que hemos recibido a Cristo por la fe y hemos sido bautizados en su bautismo. Por tanto, él dice, ciertamente los hombres reprobaron a esta piedra, dice, pero ha sido elegida de Dios como piedra preciosa, como lo más alto, como lo mejor. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Lo que nos está diciendo es básicamente que ahora nosotros, que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, también somos esas piedras vivas, ese elemento fundamental de la estructura que es la iglesia, que no tiene que ver con un edificio material, que tiene que ver con que nosotros ahora somos un templo espiritual y tenemos un llamado, un sacerdocio santo, para que ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Todo esto gracias a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Nosotros ahora entendemos que la acción que ha ejecutado el Espíritu Santo en nuestras vidas, que ha regenerado nuestros pensamientos, que ha regenerado nuestros corazones, y que ahora están dispuestos a formar parte de este grupo de creyentes que somos la iglesia, y que no nos reunimos ciertamente en un templo material, pero el templo material no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es cada cuerpo
que forma parte de la iglesia, cada creyente que tiene en su corazón a Cristo y que desea presentarse a Él día con día en un sacrificio agradable, en un sacerdocio santo, de una manera digna de la vocación de la cual hemos sido llamados. No hemos sido llamados solamente para reunirnos, para cantar coros, para escuchar la palabra. Hemos sido llamados para predicar la palabra. A eso se refiere con que ahora tenemos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Y estos sacrificios espirituales tienen que ver con rendir nuestra vida, todo lo que somos, a Jesucristo. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que ahora es Jesucristo el que vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual por amor se entregó a sí mismo. Eso significa una serie de sacrificios espirituales, que nuestra vida completamente, no una parte, no un área, sino que toda nuestra vida le pertenezca completamente a Dios y sea rendida para su gloria, para su obra, trabajar para Él, vivir para Él, glorificar su nombre todo el tiempo a través de la vida que Él nos ha permitido por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que busquemos crecer en la palabra, busquemos edificarnos en las Escrituras, busquemos honrar a Dios cada día de nuestras vidas a través de las acciones, no solo las que debemos dejar de hacer, los malos hábitos, los pecados, sino lo que agrada a Dios, la consagración, la santidad, el entregarse completamente a Él, el buscar su voluntad, el negarse a uno mismo, a sus deseos, que podrán ser genuinos, podrán no ser pecaminosos, pero puede que no traigan gloria a Dios, puede que no sean la voluntad de Dios, y eso también es importante para nuestras vidas. Meditar en esta porción escritural nos va a ayudar a comprender la imagen que hay de Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, de los apóstoles, de nuestras vidas. En Él estamos arraigados, por Él tenemos vida y ahora para Él vivimos, para la gloria de Dios. Dios les bendiga mucho, jóvenes. Espero que puedan tener la oportunidad de darle seguimiento a estos pequeños devocionales y que sus vidas sean bendecidas por la palabra de Dios.